Un saludo, amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente en su canal Metanoia para la reflexión dominical. En este caso, la reflexión en torno al domingo número 14 ya del tiempo ordinario. Les invito a que nos pongamos en un momento de oración para prepararnos de modo inmediato a esta pequeña reflexión que ahora nos disponemos a hacer a través de los textos diversos que la liturgia de la palabra nos presenta. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, fuente y dador de todo don y de toda sabiduría, concédenos la sabiduría que procede de ti, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe. Mándala desde tu santo trono, para que nos asista en todo cuanto hacemos y proyectamos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar en esta oportunidad leyendo algunos de los textos que nos presenta la liturgia de la palabra en este domingo número 14 ya del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo número 2, versículos que van del 2 al 5, y dice así la primera lectura, que es bastante breve. En aquellos días el Espíritu entró en mí, dice el profeta, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la primera lectura tomada de Ezequiel, capítulo 2, hemos dicho versículos del 2 al 5. Nos presenta una inspiración que el profeta tiene. Dios se le revela y se le revela para que hable a su pueblo. Aunque ese pueblo es un pueblo, como las mismas palabras nos lo dicen del texto que acabamos de leer, testarudo y obstinado. Aquí lo que se quiere remarcar ante todo es la misericordia constante de Dios, de ese Dios que siempre está pendiente de su pueblo. Es un pueblo obstinado, pero Dios se obstina no en dejar solo al pueblo, sino en siempre brindarle su mensaje. Es, como podríamos decir, la perseverante misericordia de Dios, que hace posible que el mensaje suyo siempre esté presente. Dios es un Dios que nunca calla. Es un Dios que siempre dirige su mensaje al pueblo de Israel, aunque este pueblo sea malvado, aunque este pueblo sea obstinado, como nos dice el libro del profeta Ezequiel en la primera lectura de este domingo. Dios sabe que su pueblo es rebelde. Dios sabe que su pueblo en ocasiones no va a hacer caso, que siempre va a volver a reincidir en el abandono del amor auténtico hacia Él, que es el Dios verdadero. Pero no deja de enviar su mensaje, y a su mensajero en este caso, que es el profeta Ezequiel. En esto podemos contemplar, pues, como hemos dicho, la perseverante misericordia de Dios. Y esto también va a pasar con nosotros. Muchas veces quizás podríamos sentirnos frustrados porque somos seres imperfectos y por más que luchemos, siempre volvemos a caer en ocasiones en nuestros propios vicios, en nuestros propios pecados, en nuestras limitantes humanas. Y aunque a veces intentamos una y otra vez salir quizás de nuestras limitantes espirituales, morales y humanas, vemos que no es tan sencillo y volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a caer en las mismas situaciones. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre va a estar enviándonos ciertos mensajes para animarnos, para invitarnos, claro está, a la corrección, para volver a enrumbar el camino
y para que no perdamos nunca la esperanza y esa lucha constante de saber que siempre es posible cambiar, aunque en ocasiones nos frustremos y pensemos que ya son demasiadas las veces que lo hemos intentado, demasiadas las oportunidades que hemos desaprovechado, pero Dios es un Dios que siempre está ahí, presente, no solo enviando su mensaje, podríamos decir, sino también esperando una respuesta diferente de parte de nosotros. Dios sabe que su pueblo ha traicionado su alianza, pero siempre envía su mensaje. ¿Por qué? Por esta perseverante misericordia de Dios. Podríamos decir que esta amorosa insistencia de Dios es porque su amor nos busca a nosotros. El amor de Dios no busca primero su beneficio, sino que busca el beneficio de cada uno de nosotros, porque es un amor tremendamente altruista, es decir, que está pensado hacia los demás. No es un beneficio que se busca a sí mismo. Dios, cuando ama, es el beneficio que busca siempre ayudar a los demás. Esta amorosa insistencia, pues, del amor de Dios se da porque Dios sabe que la conversión no es cosa de un momento, ni siquiera de un par de tiempo, de un par de años, mejor dicho, o de meses, sino que es una cuestión de procesos y que duran toda la vida. Por lo tanto, no es la conversión una cuestión de instantes, sino una cuestión de procesos perennes que durante toda la vida el ser humano tiene que buscar siempre. Dios es más perseverante, pues, en enviarnos su luz, su mensaje, que nosotros en buscar ese mensaje, que nosotros en buscar esa luz. Dios, vuelvo a repetir, es más perseverante en enviarnos su luz que nosotros en buscarla. Y esta es la enseñanza que de algún modo podríamos entresacar hoy de la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo número 2. Esta amorosa insistencia que le hace saber esperar al ser humano, quizá como nadie le puede saber esperar a un ser humano. Aun cuando el ser humano a veces no suele esperar de Dios nada, Dios siempre espera del ser humano una actitud nueva, una renovación de su mentalidad y de su accionar. Esta consideración nos deja pues una doble enseñanza a cada uno de nosotros. No debemos, en primer lugar, de desanimarnos cuando advirtamos en nosotros esa gran inconsistencia a la hora de luchar, a la hora de progresar en nuestra vida espiritual y moral, sino que debemos también confiar en la presencia perenne de ese mensaje de amor y de misericordia que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Y también debemos intentar ser como Dios. A todos nos cuesta también tener esta insistente, amorosa actitud que tiene Dios. Dios siempre envía su mensaje, porque Dios es el Dios que nunca calla, porque sabe que el ser humano necesita siempre de su mensaje. Lo nuestro es intentarlo, lucharlo en medio de nuestras imperfecciones y tener esa misma insistencia misericordiosa, amorosa, para con los demás, con aquellos que quizás nos han fallado, con aquellos que quizás pues nos han dañado. Sé que esto no es fácil, pero en el fondo es lo que ahora nos indica esta palabra sugerente del libro del profeta Ezequiel. Por otra parte, en el texto de la segunda lectura, que la tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículos del 7 al 10, se nos dice lo siguiente: hermanos, dice el apóstol San Pablo, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para mi humildad, para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones
y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta segunda lectura, el apóstol Pablo nos habla de una cuestión que pues nos afecta a todos quizás, a unos más, a otros menos, y es la enfermedad espiritual llamada soberbia. La soberbia, decía de alguna manera Santo Tomás, es como la forma del pecado. No hay pecado sin soberbia. Todos nos asustamos y tenemos pues diversos tipos de enfermedades en nuestro cuerpo y quizás algunas enfermedades nos pueden asustar más que otras. Y no es poca cosa estar enfermos, no es fácil, es desagradable, muy complicado, difícil de afrontar. Sin embargo, pues hay unas enfermedades que son peores que las de nuestro cuerpo y esas son las del espíritu. Una de esas enfermedades es la soberbia que hace estragos en nosotros si no estamos atentos. La soberbia no es apertura, es encerramiento. No es apertura ni a Dios ni a los otros. La soberbia nos encierra en nuestras ideas, en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido, en lo que hemos hecho. La soberbia nos va encerrando en nosotros mismos y nos impide la comunión con Dios y con nuestros demás hermanos, porque la soberbia, como hemos dicho, es encerramiento, no es apertura. San Pablo por eso recuerda que para evitar caer en la soberbia, Dios ha permitido en él un enviado, dice el texto, de Satanás. Así lo dice hoy en 2 Corintios número 12, capítulo 12. Un enviado de Satanás se refiere a la prueba, se refiere a una situación límite que está afrontando. Algunos autores dicen que es probablemente tentaciones en su cuerpo a través de la impureza, pero otros dicen que es quizás la actitud o la tendencia hacia el pecado que no logra dejarlo en paz. Y otros también autores han llegado a considerar esto como las marcas o los sufrimientos de Cristo en su propio cuerpo, en su propia alma, que sufre el apóstol San Pablo. Bueno, a ciencia cierta no podemos decir quizás esto es o aquello otro. Lo que sí sabemos es que es una situación crítica, límite, que hace sufrir mucho al apóstol y que le hace tomar conciencia que estas revelaciones que ha tenido, que su avance que ha tenido en el ámbito espiritual no es fruto de su propio mérito, sino que es algo que viene de la gracia de Dios. Y para que no se llene de soberbia y no se encierre en sí mismo, por eso Dios le recuerda esto a través de la prueba, a través de estas circunstancias, a través de esta debilidad que él experimenta en su propio cuerpo y también en su propia alma. Dios ha permitido en él, pues, este enviado que lo abofetea para humillarlo, dice el texto de ahora, de la segunda lectura. Y es que muchas veces a nosotros nos toca en ocasiones, pues, tener estas situaciones para que no nos llenemos de esa soberbia que, como hemos dicho, nos encierra en nosotros mismos y nos distancia de Dios y nos distancia también de los demás. Ahora, pues también nosotros podríamos hacer como un examen de conciencia y advertir qué son esas actitudes o esos signos que contemplamos en nosotros que nos alejan quizás de Dios y de los demás, pero para que lo advirtamos y al mismo tiempo también lo veamos como el apóstol San Pablo lo ve, como una oportunidad, no como una desgracia. San Pablo considera sus debilidades no como fuente de desgracia para su propia alma, sino que llega a tener la sabiduría de advertir que eso mismo, que es su debilidad, puede acercarle a Dios y puede acercarle a su hermano. Todos creo que experimentamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana y cristiana, ciertas debilidades. Todos tenemos ciertas debilidades que quisiéramos no tenerlas. Podemos tener debilidades que nos llevan al pecado, a reincidir en actitudes lamentables que nos duelen mucho y que quizás nos hacen dañar a personas que amamos mucho o a situaciones que pues nos las complican más por culpa nuestra, porque tenemos esas debilidades, esas limitantes humanas y espirituales que no nos dejan pues hacer el bien a los demás, sino dañarles, sino pues al mismo tiempo complicar incluso nuestra propia existencia. Por eso San Pablo hoy nos muestra el camino
de alegrarnos de las debilidades, pero con una actitud no soberbia, sino humilde. Alegrarnos de las debilidades aquí propias no significa alegrarnos de nuestras propias caídas, de nuestra propia soberbia, de nuestra propia vanidad, de nuestra propia cerrazón o altanería. Alegrarnos porque tenemos tal o cual pecado, tal o cual vicio. No, no significa eso, sino alegrarnos de que somos conscientes de nuestra propia culpa, pero no para hundirnos, sino para abrirnos a la gracia de Dios, de su misericordia, porque como ya reflexionábamos a través de la primera lectura, su misericordia, su mensaje de amor y de perdón, de invitación a volver a Él, siempre lo tiene Dios presente y perenne para con nosotros. Pero nosotros en ocasiones caemos en la frustración y nos alejamos y nos llenamos de la soberbia que nos encierra en pensar que los culpables son los otros, que Dios no nos ayuda, etcétera. Muy a gusto presumo de mis debilidades, dice el apóstol, entendiendo por esto, pues, que tiene una actitud humilde de aceptar con sencillez y humildad la propia culpa. Esto es lo que nos enseña la segunda lectura. Respecto al Santo Evangelio que vamos a escuchar en esta oportunidad, tomado de San Marcos en el capítulo 6, en los primeros 6 versículos, el texto nos dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes, los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. El texto nos sugiere varios puntos de reflexión, pero al menos consideremos en primer lugar este primero. Y es el hecho de que Jesús se admira de la incredulidad de aquellos que son sus connacionales, aquellos que son su propia familia. No hizo ahí muchos milagros porque estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente, dice el texto del Evangelio de Marcos. Jesús, pues, es rechazado de algún modo porque ven que ha crecido con ellos, ven que lo han conocido. Según ellos, conocen a Jesús. ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? Este poder para hacer milagros, que no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. Los israelitas esperaban cosas extraordinarias, cuando Dios, por lo general, actúa en lo más ordinario de nuestra vida, de nuestra situación. Los israelitas querían, pues, que Jesús fuera un Mesías espectacular, un Mesías que diera, pues, de alguna manera signos más elocuentes, al menos en la elocuencia que ellos querían que se presentara Jesús, que se presentara el Mesías. Pero al verlo de un modo tan sencillo, de un modo tan ordinario, que va realizando incluso los milagros a través de gestos tan ordinarios, como las palabras, como el tocar tal vez el cuerpo de un enfermo, o como lo que escuchábamos el domingo recién pasado, que la hemorroísa se curó solamente tocando la orla de su manto, la orilla de su manto. Así actúa Dios en nuestras vidas. En ocasiones nosotros vamos perdiendo esas gracias quizás que Dios nos puede dar, porque Dios nos va hablando, porque Dios nos va ayudando en lo ordinario de nuestra existencia. Pero nosotros estamos muchas veces empecinados en esperar cosas extraordinarias, que nos sane de una enfermedad, que nos ayude en tal o cual situación que quizás no podemos granjear solos. Y quizá eso lo puede hacer Dios y de hecho lo va a hacer, pero en ocasiones los signos que nos va a dar de conversión para nosotros y de ayuda para nosotros van a ser signos muy ordinarios, muy simples.
De hecho, llama la atención que dice que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y uno puede decir, ¿acaso no era un milagro el que les curara a los enfermos? ¿No es algo portentoso el sanar de una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad crítica? Pues pareciera que el texto de Marcos no sugiere eso hoy, porque el milagro más grande es el milagro de la conversión interior. Y aunque Jesús sanara enfermos, ese milagro no estaba ocurriendo en el corazón de los judíos. Y esto no suele pasar a nosotros. Dios puede permitir que vivamos ciertas bondades en nuestra vida o puede estar evitando ciertas problemáticas, aunque ya estemos quizás muy hundidos en algunas y nos sintamos desesperados por vivirlas y muy tristes de estarlas viviendo, pero puede hacer que Dios nos esté librando de muchas otras, pero no las logramos advertir porque nos hace falta quizás discernimiento, porque no hemos tenido esa conciencia espiritual para saber captarlas, pero Dios está ayudándonos y no notamos eso, no logramos advertir eso y caemos por eso en la frustración y no existe el milagro pues de un amor más profundo hacia Dios, de una unión más profunda hacia Él. Y no existe en nosotros el milagro de una verdadera conversión. Y aunque existan muchos signos grandes, elocuentes, pero no existe el mayor de todos, espiritualmente hablando, que es el milagro de la conversión, el milagro de creer firmemente en Jesucristo, de creer en Dios. Y este es el problema de los israelitas. Por eso dice el texto, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Pidámosle hoy pues al Señor, en un segundo momento, después de haber considerado esto, el don de la fe, el don de una fe más auténtica en cada uno de nosotros, que nos haga capaces de unirnos más íntimamente con Jesucristo y que nos vaya ayudando a ir sorteando las cosas que nos toca afrontar, porque todos tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, pero que nos ayude a afrontarlas desde esta unión con Él, no desde nuestro encerramiento, como hemos dicho a partir de la segunda lectura, que nos llena de soberbia y que nos aísla de los demás, principalmente de Dios. Pidámosle al Señor esta gracia. Que Dios nos ayude a todos. Bendiciones y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.